Ándale, pues. Ya de caballito y toda la cosa, ¿qué no? Todavía estás aquí. Yo pensé que ya te habías largado. O solamente viniste a armar tu de costumbre. Lo que quieres es compartir tus culpas conmigo. Hacerme responsable de esas vidas. La de Inés, la de Martita, la de Regina. De sus niños, porque si Ricardo está detrás de su desaparición, cualquier cosa le puede haber estado pasando. ¿Qué hay con ella? ¿Tú qué sabes? Nada. Es tanto tu resentimiento hacia ella que te vale madres que estén desaparecidos. Que sigamos sin saber nada de ellos, de sus niños, ni del periodista ese. Ese que está desaparecido después de decir no sé qué tanta madre de nuestra familia. Dime la verdad. Además de sacar cuentitas y chupar trago como el c*** con el que te acuestas, ¿hasta dónde has llegado, mamá? Si les pagara para ser pendejos, serían millonarios. No lo puedo creer. Les dije que no lo dejaran salir. Se los dije con todas las letras. Es que como el joven Saúl dijo que se llevaría doble escolta. Mira, ya cállate, que me pones de mal humor. Soy el presidente municipal y no puedo estar de pilmama de mi hijo. Para eso te contraté a ti, Y ya quita esa cara, Liliana. Me miras con cara de perro asustado. Mira, si no tienes estómago para este trabajo, agarra tus cosas y lárgate. No estoy de humor para aguantar timoratas. No, licenciado, yo no he dicho nada. Yo solo estoy tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Miren, van a agarrar estas tiras, ¿sí? Se las van a llevar y las van a quemar. No quiero ni un papel que tenga el nombre de Ricardo Almenara o alguna foto. Por si se aparecen de nuevo Ponce y Clara Marina con una orden de cateo. No quiero que encuentren nada, ¿entendieron? Sí, señor. Bien. Mira, la Wendy fue la vieja del Chema. Ey. Pues porque se parecía a la Amanda, que fue su primera mujer, man. Pues es que es lo que no entiendo, chico. Si se querían tanto, pues ¿para qué la dejó? Además, la manda. Se ve que anda de nada por ese pues. ¿Oh, sí? Ey. Pero el Chema sabía que si andaba con ella, en cualquier momento don Ricardo se lo echaba en menos de 3 segundos, man. ¿Y entonces por qué no siguió con la Wendy? ¿Cómo serás chismoso, cabrón? Porque hay veces que las viejas ponen bien brutas. El Chema la quería. Lástima que ya no está aquí. Era una morra a todo dar. Salucita. Salucita. Pese a lo que pese, carnal. Mira nada más, cabrón. El misisísimo hijo del presidente municipal, cabrón. Ahora sí que este lugar se volvió de alcurnia, güey. Bien importante, cabrón. Este siempre se la pasa aquí. Saúl. ¿Qué pasó? ¿Ahora quién andan buscando pa' ching? Fíjate qué curado, güey. Lo mismo te iba a preguntar yo, cabrón. Ya dime la neta, güey. Usted se chingó en el morillo, ¿no? Primero déjame pedir un trago, ¿no? Hija, una ronda a mi cuenta. No, hijo. Tienes que dormir. Dame eso. Mejor tómate este té. Es para dormir, es para los nervios. Te va a tranquilizar. El tequila nada más te pone peor. ¿Sabe qué acabo de decidir? Ahora que regrese Regina con los Bukis, me voy a salir de esto. Me da mucho gusto, Rojo. Es lo mejor que puedes hacer. ¿No me cree? ¿O también cree que no van a regresar? No, sí te creo, hijo. No me diga que está igual que el Chema y la Amanda. ¿Usted cree que ya me dejó? Ay, hijo, por favor. Ya no te tortures más. Qué ganas de terminar así todos los días. Contigo siempre. Estás así por lo del Rojo, ¿verdad?
Sí, nos equivocamos con el Nelson. Y es culpa mía, porque pues, por tenerlo controlado lo dejé entrar muy cerca. Estuvo ahí con los niños, con la Regina. Yo nunca confié en ese cabrón. Pero jamás pensé que se atreviera tanto, hombre. Ay, el Rojo es como tu hermano, ¿verdad? Y es mi carnal. Esto de la Regina le va a pegar muy duro. Esto no va a terminar nada bien. ¿Tú no crees que fue un secuestro, sí? No. Yo creo que la Regina se fue con este cabrón y se llevó a los niños. Y es una pena porque pues yo creo que no los vamos a volver a ver. Y el Rojo se va a enloquecer. Pues para eso está la familia, Chema. Para sobrepasar estos momentos tan difíciles. Y yo le voy a tener que decir la verdad al Rojo, aunque le duela y se empuja. Pero me lo voy a tener que jugar con él hasta el final. Pues es mi carnal. Deja de pensar, hijo. La gente que no duerme se vuelve loca. Nadie puede con los monstruos que crecen en la cabeza cuando el cuerpo no descansa. Tienes que dormir, hijo. Deja de pensar, corazón, por favor. No puedo. No puedo. ¿Qué tal que llegan? Yo necesito que vean que estoy aquí, pendiente. Que se den cuenta que los necesito. Que los amo. Que los necesito en mi vida. Que necesito sus cuerpos cerquita de mí. Que necesito darles todo el amor del hombre que más los ama en este mundo, doña Elvira. Todo el amor que a mí no me dieron. Yo lo sé, hijo. Y ellos también lo saben. Pronto van a volver a estar juntos, mi amor. Ven. Ven, quédate aquí. Yo me voy a quedar aquí contigo hasta que te duermas. Cierra los ojos, mi corazón. Cierra tus ojos. Lo que menos tengo que preguntar ahorita es cómo estás, ¿verdad? Así es. No tienes que abrazarme ni nada. No tienes que ser condescendiente, Ponce. No. Tranquilo. ¿Cómo crees? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Eres una mujer muy hermosa. Muy entregada. Yo no sé por qué me dices que no has sentido. Si lo has hecho y has tenido la oportunidad de sentirlo, porque no simplemente te escuchas y te dejas ir. Bueno, me siento confundida. Ok, eso es bueno. Eso es bueno. Pero una fiscal tan rígida, tan justiciera, tan tenaz y que lo sabe todo, eso es bueno. ¿Y
¿Qué hay de este funcionario tan rígido, tan justiciero, tan tenaz? Que lo sabe todo. Por algo estás solo. Pero no es por eso. Ni por insoportable. No, déjame adivinar. Si no tienes a nadie contigo es porque la han apartado de ti. ¿Ha sido así una y otra vez? ¿O me equivoco? Siempre te arrebatan a los que quieres, ¿verdad? Digamos que la violencia no me ha ayudado en mis sentimientos y en mis afectos. ¿Por eso eres pura piel? ¿Por eso no te involucras, Ponce? Creo que ya estamos suficientemente involucrados atrapando lo malo como para querer atrapar lo bueno. ¿No crees? Tenemos trabajo que hacer. Nos vamos. Te alcanzo. Muy bien. Rojo Flores. Encantado, señor. Qué chistoso. Yo soy Regina. ¿Te gusta mi risa? Pues aquí te dejo esto para que te acompañe de camino. ¿De verdad te quieres casar conmigo? Te lo estoy pidiendo con toda el alma. Nunca más me vuelvas a dejar sola, cabrón. ¡Nunca! Nunca más. Estoy embarazada. Sí. ¡Escuche, cabrón! Mi amor, tranquila. Respira. Tienes tu... El Chema. ¿Nosotros cuándo vamos a comprar nuestra propia casa, Ya, quédate tranquila, ¿sí? Aquí te voy a dar la vida que siempre hemos soñado. ¿Y si nos vamos a otro país y nos cambiamos de nombre, mi amor, por favor? Quiero mi vida normal, Rojo, entiéndelo. Para ti ni siquiera la familia es tú y yo o nuestros bookies, sino para ti el nosotros eres tú y el Chema. Son un par de p***, es lo que son. ¡Bueno, ya! ¿Cómo que me va a rechazar? Fue el venezolano. Se llevó a Regina y a los niños. Se los llevó. A los niños se los llevó. Pues si no fue un secuestro. Si ella se llevó a tus hijos con ese cabrón. Joven, su papá lo está buscando. Su papi lo mandó a buscar. Oye, te calzonea a tu papá, Batito. Pues qué, carnal. Uno que sí tiene padre. Te hijo de la chica. ¿Qué siempre ha sido así, Toro, o qué? Ay, mi papi. ¡Cállate! Y no porque me vaya yo van a dejar de pistear, ¿no? Vieja, yo dejo pagada la siguiente ronda. Toro, pues me voy por un tiempo, güey. Pues que te vaya bien, Batito, pero con toda la lana que tiene, todos los negocios, y que no lo puedan disfrutar ni en su propia tierra, estos políticos sí que están jodidos, Manny. Manny, ¿sabes quiénes están más jodidos? Bien, güey. Los gatilleros. La ve. Bien bajado ese balón, Batito, que te vaya bien. Te le ganas. Muy bien bajado ese balón, Batito. Órale, güey, ¿qué p***? ¿Para dónde te vas a ir o qué? Ni el p*** te digo. Toro, ya sabes que yo también te deseo lo mejor, carnal. Cuídate mucho y todavía hacen falta muchos brindis, ¿no? Ahí nos vemos. Sobres. Que no los maten pronto. Cállate el hocico, baboso. Ni a ti tampoco. Es mejor que te vayas cuanto antes. Y bien lejos, mija. La verdad, nunca nos hemos llevado bien, pero así están las cosas y no van a mejorar. No quiero que te usen para cobrarnos las deudas. ¿Quién? No hace falta decir nombres. Las dos sabemos quiénes son los enemigos de tu papá
se multiplican segundo a segundo de a montones. Pero si estás hablando del Chema, quédate tranquila. Yo sé que a mí nunca me haría daño. Daño me haría joder a ustedes. Te volviste a con él, ¿verdad? No. No. Y eso también se lo debo a ustedes. Porque entre nosotros pudo haber todo, pero ya ves. Soy hija de quien soy y eso siempre me hizo un imposible para el Chema. Nunca puedo quitárselo de la cabeza. Lo sigues queriendo. Uy, yo ese hijo de la chingada. ¿Me corrió? ¿Cómo que te corrió? Ahora que me encontró en su casa, me corrió. No me arrepiento de haber ido. Puede ser que haya sido la última vez que vi a Regina. A esos escuincles que son como mis sobrinos. Porque si no vuelvo a saber de ellos, eso también se lo voy a deber a ustedes. Amanda. Aléjate de todo esto. Aunque a mí me duela. Aléjate de mí. Aléjate de tu papá. Aléjate del Chema. ¿Qué enemigos podemos ser? El mendigo se busca una campesina que sacó de la tira. Es una palmera gigantesca de 2 metros. Chema. ¿Verdad que eso arde un chico? Tú no te mereces eso, mi hija. Que vaya y chingue a su madre el Chema. Ya. Lo de ustedes no fue. Él se lo pierde. Escúchame. Mira. Si yo no te vuelvo a ver, escúchame. Si nunca más te vuelvo a ver, acéptame. Acepta el consejo que te estoy dando. Olvídate del Chema Venegas. Sácatelo de adentro. Porque tú sí mereces ser feliz. Yo te traje al mundo para que tú sí seas feliz.